La mezcla en los cristianos. Creo que un gran problema que tenemos los cristianos es que no hay una entrega total al Señor. Si bien ya somos salvos, no hay una entrega total al Señor, por lo cual pasamos por muchos problemas. Cuando Jesús, ahí en Juan, capítulo 20, habla con Pedro y lo restaura, Jesús resucitado, le dice, en Juan 21:15, le dice: Pedro, ¿me amas más que estos o que a estos? Como Jesús revelando que hay diferentes niveles de amor hacia Él. Por lo tanto, hay diferentes niveles de entrega entre nosotros, los hijos de Dios, y diferentes niveles de obediencia y de santidad. El problema nuestro es la mezcla. Algo de espiritual, algo de carnal. Algo de santidad, algo de mundano. Y creo que en este peregrinaje en la tierra, hasta que estemos en su presencia, lo podemos describir como un proceso de purificación, de ir quitando las escorias que apagan el espíritu, que lo entristecen, que nos traen dolor de cabeza, que nos hacen pecar, que detienen nuestro crecimiento. Siempre hay detalles, cosas para superar. Bueno, Pablo decía en Filipenses: yo aún no lo he alcanzado. Dios quiere la pureza, quiere la entrega total. Jesús dijo que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu fuerza y tu mente. Bueno, nadie tal vez llegó a este nivel de amor a Dios. Pero recordemos que nuestra obediencia al Señor es directamente proporcional a nuestro amor a Él. Jesús dijo en Juan: si me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, yo demuestro mi amor a Dios de acuerdo a la obediencia que tengo. De repente, si no quiero dejar cosas que el Señor me pide que deje, si no renuncio a cosas que debo renunciar, algunos se niegan, por ejemplo, a perdonar. Bien, aman poco. El que ama mucho, mucho entrega. El que ama mucho, mucho obedece. Entonces Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que esto? Pedro hacía 3 días que lo había negado. Se reencuentra con Jesús resucitado. Entonces Jesús le dice: Pedro, te falta algo más. Porque no podemos decir que Pedro no amaba a Jesús antes. Sí lo amaba, claro que lo amaba, pero su amor tenía que ser perfeccionado y purificado. Jesús, para restaurarlo a Pedro, le pide un más alto nivel de amor hacia Él. ¿Me amas? ¿Me amas más? ¿Cuál es mi nivel de amor al Señor? Algunos, lamentablemente, se convierten y en la primer fracaso, la primera cosa que le sale mal, o que supuestamente Dios no le contestó la oración, pasó algo que a ellos no les gustaron, se van. Era poquito lo que amaban al Señor, es poquito la entrega. Por eso va a estar el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, dice Pablo ahí en Corintios, que vamos a comparecer todos los cristianos para recibir recompensa o no. Si bien somos como por fuego, dice Pablo, o no. ¿Por qué? Porque no en todo está la misma entrega. No en todo. Entonces hay algunos que no quieren dejar cosas y están en un movimiento circular. Circulan. Es lo que le pasó al Israel que salió de Egipto. Creo que desde Egipto a Israel decía que en 40 días caminando tranquilo llegaban. Y como eran rebeldes, tosudos, de dura cerviz, idólatras, Dios, si uno ve, los fue llevando en vueltas. Y al final no entraron. Hay algunos en la vida cristiana que no cumplen su objetivo para la época en que Dios los llamó y los salvó. Sí, mueren, se van al cielo, pero no cumplieron los objetivos que Dios tenía para ellos aquí en la tierra, como la primera generación que salió de Egipto. Andan en círculos, y uno los ve desde hace 10 años, 20 años, 30 años, y siguen dando vueltas en círculos. Otra vuelta. Porque cuando Dios nos marca algo,
Bueno, ahora es el momento de tomar esta decisión, de dar un corte quirúrgico a esto, de dejar esto, de renunciar a esto. Y no quieren. Entonces andan ahí. Un poco del espíritu, un poco de la carne. Buen carácter, mal carácter. Algo grandioso, algo desastroso. Y así. Porque Dios es celoso y quiere todo nuestro corazón, para que Cristo sea el todo de todos. Dios quiere la pureza. Dios quiere la pureza. La palabra sincero significa sincera. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las vajillas todas eran de cerámica, ¿no es cierto? Era barro horneado. Y a veces el vendedor, cuando se le quebraba, tenía una vasija quebrada, para venderla como intacta, ¿qué hacía? Le ponía cera en la grieta, que tapaba la grieta, y después la volvía a pintar, y vista desde lejos la vajilla no tenía rajadura, pero estaba abajo la rajadura, la grieta. Solamente se podía ver llevando esa vasija de cerámica al sol y verla detenidamente. Sincera, es decir, sin grietas interiores. La vida interior, que cómo nos cuesta. Dios quiere la pureza. Me gustó la metáfora que hizo un pastor hace poco. Él tenía un vaso de agua grande. Dice, esto es todo agua, pero tiene, perdonen el ejemplo, una gota de orín. Vamos a suponer, una gota de orina. Pero una gota, el vaso es grande, está lleno de agua. Es una gota entre tal vez miles de gotas. ¿Vos lo tomarías? Dios quiere la pureza. Dios quiere la pureza en lo íntimo de nuestro corazón. Y la tibieza, lamentablemente, es nuestro peor enemigo. Porque amamos a Dios, hemos dejado cosas por ello, pero falta esto, falta aquello. En Primera Reyes, Elías exhorta al pueblo que se había metido la idolatría, el culto a Baal en Israel, y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, síganlo a Baal. Y el pueblo no respondió palabra. Esto está en Primera Reyes 18. Claudicar entre ídolos. Sabemos tener ídolos nosotros. Puede ser el orgullo, puede ser algo que me aleje de la presencia de Dios. Había una hermana que yo le hablé del señorío de Cristo, de lo que Cristo exige, renunciar todo, tomar la cruz. Dice, sí, pero hay un conjunto de música no cristiano, que yo no digo que está bien o está mal escuchar música cristiana, depende cómo esa música nos afecte. Pero decía, no, pero tal conjunto que en ese tiempo estaba en boga, estaba con toda la fama, dice, este conjunto no. Y no era que en sí el conjunto era malo escuchar o no, pero ¿cómo puedo decir yo, no señor, esto no? A lo mejor esta hermana fue sincera, reconoció que tenía un ídolo, porque ídolo ¿qué es? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. A Dios solo hay que adorar y darle culto. Dios tiene la prioridad. En el podio de mi corazón, en la parte más alta, debe estar Jesús. Ahora, una música, un hábito, algo, no me toquen esto, Cristo, pero también esto. Y Jesús dice todo o nada. En Santiago 4:4 le dice a su destinatario Santiago, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿Y cómo puedo ser amigo del mundo? Bueno, en cierto sentido, el mundo es una cultura, la iglesia es una otra cultura y una contracultura que se opone al mundo. Nos referimos a que yo no puedo tener la escala de valores que tiene el mundo, porque adultero, porque yo estoy con el Señor. ¿El adulterio qué es? Tener intimidad con alguien que no es mi esposo y mi esposa. Bueno, Jesús es nuestro esposo. El adulterio que podemos cometer es tomar los valores del mundo, una cultura, una moda. No toda moda del mundo es mala, pero una cultura, tal costumbre, tal forma de ver, de pensar. De repente hay hermanos muy metidos en la política y se pelean con otros
porque hay hermanos que le gusta la política A y al otro le gusta el partido político B. Y por ahí se pelean por eso. Eso es mundo. Las cosas del mundo. Mi reino no es este mundo, dijo Jesús. Está bien que tengan una postura política y de repente se fanatizan los hermanos con tal postura política y hasta llegan a aprobar por su adhesión a ese partido político, porque son humanos todos los partidos políticos, ningún partido político es cristiano, pero se aferran tanto, se identifican tanto con un partido político que tienden a aplaudir y aprobar hasta cosas que ese político o es corrupto o dicta leyes contrarias a lo que Dios determina. Entonces están violando los principios bíblicos, están como desobedeciendo a Dios por la adhesión al mundo. Nuestra cultura tiene que ser diferente y superior. Hay hábitos, hay formas de pensar, reaccionar. Ahora estamos en una crisis terrible, la pandemia. Si la iglesia tiene miedo, si la iglesia no tiene esperanza, ¿qué le espera para los inconversos? Ahora, en los momentos difíciles, uno demuestra su estado espiritual. Tenemos que purificar el corazón. Tenemos que reforzar la fe. La fe vence al mundo, dice el Señor. La fe, porque yo sé que detrás de todo, de este virus, de esta pandemia, de esta crisis cultural, moral, social, económica, está el Señor, me va a sostener. Y ahí venzo al mundo. Entonces no me desmorono. Porque si nosotros dejamos ser sal y luz, ¿en quién va a confiar el mundo? Si somos hijos de Dios Altísimo, que tiene todo controlado. Pero siempre está la mezcla entre nosotros. Tenemos que purificar. Cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador, ahí en Mateo 13, hay una de las espinas, la tercera, dice que fue sembrada entre espinos. Cayó la semilla, la planta nació, pero estaba rodeada de espinos, que son las plantas malas, digamos. Entonces dice que esta significa Jesús, estos espinos que estaban alrededor, que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y se hizo infructuosa. ¿Por qué? Porque hay algunos que se convierten al Señor, pero lo rompen con cosas, gustos, hábitos, como se decía recién, ciertas formas de ser, de hábitos, que nos perturban, que nos pueden volver a atrapar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo viva todos esos espinos, van a ahogar la planta de Dios, me van a ahogar. Hay que dar cortes definitivos. El cristianismo no es solamente decir, bueno, a partir de ahora creo que Jesús murió por mí, estoy de acuerdo con Él. Es una entrega en que yo me vuelvo santo. ¿Por qué el cristiano es santo? Porque santidad significa apartarse para uso exclusivo de Dios. Entonces, ¿cómo puedo estar coqueteando con cosas? Y la mayoría que empieza a jugar con ese juego terminan todos apartados y se vuelven a embarrar con los pecados pasados. Hay algo interesante. Se habla de muchos reyes de Israel en el Antiguo Testamento y de Judá. Fíjense que lo que pasó con el rey Asa. Primera Reyes 15, 10, 14. El rey Asa venía de varios reyes malos. Bueno, dice, quitó los lugares altos, sacó esto, sacó lo otro. Pero sin embargo, dice, los lugares altos no fueron quitados. No quitó los lugares altos. Hay un lugar alto en mi corazón. Hay algo que acaricio y digo, Señor, por favor, no me pida esto. Este gusto, esta forma de ver, de pensar, de ser que el Señor me está pidiendo. Hizo el 90% bien Asa. Pero eso que vos podés dejar, volviendo al ejemplo anterior, puede ser una planta que ahora es chiquita, pero un día crezca y ahogue todas las otras cosas. Ahogue la planta y apostatemos. ¿Cómo nos cuesta ser puros? Dice en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hoy más que nunca, como dice Jesús en los últimos tiempos, el afán por el confort, estar bien, el trabajo, progresar, está todo bien. Pero dice que no se enreden, usen el dinero pero no lo amen. Si pueden prosperar, prosperen, pero por prosperar no se vuelvan locos, no estafen, no roben y no estén, no sé cosa que estén tanto tiempo trabajando para prosperar que se olviden de la familia y se olviden de la congregación, de las cosas de Dios.
¿Cómo nos atrapan hoy en este últimos tiempos las riquezas? El que milita no se enreda. Algunos están enredados, se meten y se enredan en tantas cosas, como le pasó a Israel. Y por último, hablando de la mezcla no cristiano, quiero leerles una reflexión del hermano chino Watchman Nee, que dice lo siguiente: si nos entregásemos sin reservas a Dios, ¿cuántos ajustes pueden ser necesarios en la familia, en los negocios, en las relaciones, en las iglesias o en nuestras opiniones personales? Dios no permitirá que nada quede de nosotros. Su dedo tocará punto por punto todo lo que no es de Él, diciendo: esto hay que dejarlo. ¿Está dispuesto? Admitimos que muchos de nosotros tenemos muchas controversias con Dios. Él quiere algo mientras nosotros queremos lo opuesto. Hay muchas cosas que no nos atrevemos a investigar, ni a orar, ni siquiera a pensar en ellas por temor a perder la paz. Dice: debo primero tener el sentido de la pertenencia antes que tener la presencia. Es decir, yo quiero presencia, quiero unción, tengo que pertenecer, tengo que entregarme incondicionalmente, y voy a tener la unción. La cosa trágica de muchos cristianos es que no tienen una idea clara de lo que Dios quiere de su vida. Dios demanda a ti tu propia vida. Hay ideales acariciados, voluntades férreas, amistades apreciadas, ocupaciones agradables que tendrán que desaparecer. Un muchacho de Galilea trajo su pan a Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Lo rompió. Dios siempre rompe lo que Él es entregado. Y si nos entregamos a Dios, Dios nos rompe para que rompa nuestra fuerza interior. Pero ¿cuál es el drama de muchos cristianos? Voy a decir ni. Que cuando empieza ese proceso de entrega y quebrantamiento, algunos se quedan estancados ahí y son como vasijas rotas. ¿Por qué? Porque uno al quedar ser tibio, al ser impuro, al quedar mitad de camino, somos como una vasija rota. La vasija está rota, no sirve. ¿Por qué? Y miren lo que dice Ni. Porque estás lejos del mundo, está entre el mundo y la iglesia, en el medio, pero no sirve a Dios. Está lejos del mundo, tal vez, como para que el mundo los vuelva a atrapar. Pero están lejos de Dios, como para que Dios se agrade y lo use como Dios quiere. Hay una confusión. Están en un estado, están como, dijo alguien, nosotros en mi país hicimos los ascensores, eso que hay en los edificios horizontales que llevan a la gente en diferentes pisos, algunos en elevadores. Cuando el ascensor o el elevador se queda en la mitad, nunca les pasó, en la mitad de los pisos, se abre la puerta y vos no sabés si salir por arriba o por abajo. Así están los que están en el medio, por impuros, por tibios, porque se alejaron del mundo lo suficiente, pero no se acercan lo suficiente al Señor. Nuestra entrega al Señor, dice Ni, debe ser un acto fundamental. Entonces, día por día seguiremos entregándonos a Él sin criticar su proceder. La vida cristiana normal comienza con una crisis, cuando veo que soy del Señor, y de allí en adelante, en toda cosa reconozco su derecho y autoridad. Y termina Ni diciendo: no me consagro para ser un misionero, me consagro para hacer su voluntad, la voluntad de Dios en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el negocio, en todo. Bien, espero que esto le haya servido.